Buenas tardes, hermanos. Pues estamos listos para el devocional de hoy y estamos hablando acerca de la familia y por qué es importante mi árbol genealógico. No sé si en algún momento en la escuela a ti te pidieron hacer un árbol genealógico, preguntar quiénes son tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tíos, primos, y que de alguna manera puedas entender la genealogía. Bien, en el libro de Mateo y también en el libro de Lucas viene la genealogía de Jesucristo. En una viene la genealogía de Jesús por parte del papá José, en Mateo capítulo 1, y en Lucas capítulo 3 del 23 al 38 viene la genealogía de Jesús por parte de su mamá María. ¿Y por qué es importante hablar de las genealogías? No sé, tal vez tú te habrás topado con libros como Crónicas, donde habla acerca de la genealogía de las tribus de Israel, de la familia de Aarón y de los levitas. Y muchas veces pareciese que cuando llegamos a eso es como un llano donde nosotros nos sentimos aburridos o cansados porque podemos leer así. Fíjense en Mateo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza diciendo: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, Judá a Tamar, de Tamar a Fares, y de Fares a Rom, y de Rom a Aram. Y sí, sigue hablando acerca de los nombres. Pero tú te has preguntado por qué es importante la genealogía. Bueno, en la Biblia la genealogía es muy importante porque establece las relaciones que existían entre ciertas personas mencionadas. A través de las genealogías podemos ubicar a los personajes, porque en la Biblia hay personajes que tienen el mismo nombre, ¿verdad? Por ejemplo, Joshua es el nombre de Jesús. O por ejemplo, no es lo mismo hablar de Simón el Celote que Simón Pedro, entre otros. No es lo mismo hablar de Manasés, el de la tribu de Israel, que Manasés, el rey malo que reinó 50 años en Judá. También la genealogía sirve para registrar la línea de reinado y sacerdotal. También la genealogía muestra que todas las naciones vinieron de un solo hombre, de un solo linaje. Ustedes pueden ver en Génesis quién fue el ancestro inicial, y fue Adán. Y de hecho, a través de la genealogía de Adán podemos también contar bíblicamente el tiempo de vida que ha habitado el ser humano sobre la tierra. Y podrán observar que el ser humano no ha estado más de 6,000 años en la tierra. También a través de la genealogía nos ayuda a conocer el estado del hombre sobre la tierra y aclarar discrepancias legales. Por ejemplo, los judíos están relacionados con su tierra, de tal manera que de acuerdo a las genealogías ellos podían reconocer dónde establecerse. A través de la genealogía, ¿verdad?, hemos podido ver las líneas de sacerdocio, entre otras cosas. Pero bueno, quiero mostrarles a ustedes, hermanos, una genealogía bonita de parte de mi esposa, ¿verdad?, de la familia de mi esposa. Yo creo que después de lo que voy a hablar, voy a tratar de buscar bien los nombres de mis abuelos, bisabuelos y todo, porque es bonito tener un libro como este. Este es un libro de genealogía. Y quiero mostrarles una de las fotos, ¿verdad?, de los primeros ancestros que llegaron a América y que son la familia de mi esposa, ¿verdad?
Aquí estaba revisando algunas fotografías y no sé si se parezca un poco ser a este hombre, pero bueno, él es el gran Pa Queener, ¿verdad? De los primeros que estuvieron. Ahora, en este libro de genealogía viene escrito los nombres, las fechas, los nacimientos y decesos de diferentes generaciones. Por ejemplo, aquí está la primera generación, luego la segunda, tercera, cuarta y hasta la quinta, 50, ¿verdad? La quinta generación, ¿verdad? Y aunque se ría Seth, él es la sexta generación, ¿sí? Tú eres parte de la sexta generación de este árbol genealógico que tiene mi esposa. Ahora, ¿cuál es la aplicación a nuestras vidas o cuál es la aplicación a la familia? ¿Por qué es importante? Todo esto lo digo porque hagas lo que hagas, hermano y hermana que estás allí, tú eres parte de una cadena generacional. Si tú has tenido hijos o piensas tener hijos, tú eres parte de una cadena. Si por alguna razón no tuvieses hijos, cuando tú eres creyente espiritualmente y le compartes a otro de Cristo, tú entonces ya eres parte de una generación, de una cadena generacional. Y esto es bien importante porque cuando en ocasiones nos alejamos de Dios, pensamos que lo que hacemos no impacta a los demás. Que el hecho de que yo viva mi vida como yo quiera no tiene por qué afectar a mis hijos. Pero todo lo que hagamos afecta una cadena de generaciones. Me gusta mucho esa película de Volver al Futuro, no sé si la han visto, porque llama la atención que el joven que va al pasado y que se encuentra con sus padres, lo que él hace mal se está empezando a modificar para que él pueda nacer. En ocasiones, hermanos, nosotros con nuestro mal comportamiento o con nuestras malas decisiones podemos propiciar que esa cadena generacional traiga maldición sobre las futuras generaciones. Asimismo, si seguimos y tememos a Dios, podemos ser parte de una cadenita, de una reproducción espiritual. Y qué hermoso sería, hermanos, que el día que Dios nos llame en su presencia y muchos años más adelante podamos ver en la gloria a nietos, a bisnietos, a tataranietos que temen el nombre de Dios. Por eso, hermanos, vamos a la Biblia y vamos a Salmos 45, 17. Salmos 45, 17. Dice la Biblia: haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. El salmista, en esta parte de la palabra de Dios, el salmista de los hijos de Coré dice: haré perpetua la memoria de tu nombre. No sé qué es lo que piensas o quieres heredar a las siguientes generaciones. Como cadena, nosotros heredamos los aspectos físicos. Como cadena, si tenemos posesiones materiales, podemos heredarlas a las siguientes generaciones. Pero el salmista, inspirado por Dios, prefiere heredar algo mejor. Hace como una semana me visitó una persona que estaba bien enojada y siempre le estaba echando la culpa a sus padres, diciendo: doctor, mis padres me heredaron diabetes y me heredaron hipertensión. Deberían de heredarme otras cosas, no enfermedades. A lo cual yo le dije: no es suficiente el factor de herencia para tener diabetes. Tú también hiciste tu parte.
al no cuidar tu alimentación, al no guardar tu peso, al no hacer otras cosas, ¿verdad? También añadiste esos factores a que te enfermaras de diabetes. Pero hay gente que se queja de las malas herencias. Pero dice la Biblia, si hay algo que podemos heredar y si hay algo que podemos hacer la diferencia entre la cadena generacional, es hacer perpetua la memoria del nombre de Dios. ¿Cómo piensas hacer? ¿Cómo pensamos hacerle para que nuestros hijos tengan presente el nombre de Dios? ¿Te das cuenta? Es una labor difícil, pero no imposible. Es una labor que requiere oración, que requiere amor, que requiere disciplina, pero sobre todo, ¿verdad?, que requiere que la palabra de Dios sea compartida en el hogar. ¿Cuál es el nombre que más se nombra en el hogar? Ojalá que no sean groserías, ojalá que no sean chismes, ojalá que no sean palabras incoherentes, sino que sea el nombre de Dios. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Hay que pensar en ideas, hermanos. ¿Cómo podemos hacer para inculcar el nombre de Dios y asegurarnos que nuestros hijos también lo van a enseñar a nuestros nietos y que nuestros nietos a nuestros bisnietos? Dice también Salmos 78:5. Salmo 78:5. Dice la Biblia, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Esta es la mejor herencia y esta es la importancia de ser una cadena generacional. Los padres no somos perfectos, pero si hay algo que tenemos que procurar hacer en el hogar, es enseñar la ley de Dios, enseñar la palabra de Dios, enseñarla de tal manera que nuestros hijos la comprendan tan bien que sean capaces de enseñar de igual forma a sus hijos. Pero también dice la Biblia, a fin de que pongan en Dios su confianza. No hay otra manera de que las generaciones sean bendecidas por Dios y las generaciones trasciendan, sino que pongan su confianza en Dios Todopoderoso. Dice la Biblia, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Ay, hermanos, ¿cuántas veces vemos en las generaciones en la Biblia de reyes que se levantaban y sus hijos que no querían saber de Dios, de generaciones que habían visto la apertura del Mar Rojo y habían pasado a través de ahí, pero no se dedicaron a contarle a las siguientes generaciones, de tal manera que se levantaban generaciones sin el conocimiento de Dios? ¿No te pesaría, hermano, que el día de mañana tú te puedas enterar que tu nieto y tu bisnieto no conocen este libro hermoso? ¿No tienen ni idea de lo poderoso que es Dios? Hermanos, ayer estuvimos estudiando acerca de la familia en el seminario y hay una idea que yo quiero compartirles que se llama retos de fe. Y el hermano que compartió esta idea nos platicó su historia de su hija. Su hija quería ir a Disneylandia, ¿verdad? Quería ir a Disneylandia, pero su papá no tenía. Sin embargo, su papá utilizó este método y le dijo, ¿quieres ir a Disneylandia? Pídeselo a Dios. Dios es poderoso y Dios te lo puede hacer. Y la niña pequeña, ¿verdad?, siendo de 5 o 6 años, ella empezó a orar y no dejó
fue persistente a orar. Cuando este hermano fue invitado a predicar a un lugar allá en Estados Unidos y campamento, ¿verdad? Al final, sin que lo pidiera él, un hermano americano ¿cómo se llama? Se acercó a él y le dijo, el año que entra les voy a ayudar para que vayan a Disneylandia, ¿verdad? Entonces él pensó, pues probablemente es bonito el pensamiento, ¿verdad? Yo creo que, pero la niña siguió orando y el año que terminó, el siguiente año, llegó a su casa los boletos y la reservación para ir. Ahora, no estoy diciendo, hermano, fíjate bien, no estoy diciendo que solamente Dios concede esas cosas, aunque Dios es tan hermoso, sino estoy diciendo que a veces nos hace falta retarnos a nosotros mismos en fe. ¿Cómo pues podemos enseñar que Dios es grande? ¿Cómo pues podemos enseñar que Dios trasciende generaciones? Cuando nosotros mismos no confiamos que Dios puede cambiar y hacer las cosas. Así que un reto de fe significa retarte a ti mismo y a tus hijos en fe, a rogar por algo de acuerdo a su voluntad. Y saben, Dios contesta. Y cuando Dios contesta nos hace crecer en fe, hermanos. Y cuando nos ponemos en las manos de Dios como padres y confiamos en Él y Dios nos responde, esa es una evidencia clara que nos ayuda a crecer, porque nuestros hijos no necesitan solamente de escuchar el nombre de Dios o de leer la palabra, sino que ellos tienen que experimentar que Dios existe, que Dios es real, y la única manera de experimentar eso es retarlos en fe, a que oren, a que persistan en el Señor, ¿verdad? Para que cuando Dios responda, porque Dios responde, hermanos, nuestros hijos digan, ya no te creo por lo que tú me dices, papá, ya no te creo tan solamente por lo que he leído, sino ahora lo he experimentado y sé que Dios existe. Yo creo que no hay mejor manera de perpetuar el nombre de Dios sino a través de la fe. Por eso dice, a fin de que pongan en Dios su confianza. Pregunto en esta tarde, ¿tus hijos ponen su confianza en Dios? ¿O vamos a cambiarla aún más? ¿Tú pones tu confianza en Dios? Porque nuestros hijos observan. Y cuando nosotros vivimos en incredulidad, cuando nosotros nos enojamos porque las cosas no salen bien, cuando nosotros no ponemos delante de Dios nuestras peticiones, no ponemos nuestra confianza en Dios, entonces lo que estamos mostrándole a las siguientes generaciones es, puedes creer religiosamente en Dios, pero no puedes creer de manera real en Dios. Eso es lo que a veces podemos estar enseñando, hermanos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de sus obras. Hermanos, Dios bendice, pero nosotros somos bien fáciles de olvidar. Dios hace cosas hermosas, pero nada más nos centramos en lo negativo. En la iglesia Dios está haciendo cosas buenas, pero a veces nos centramos nada más en lo negativo. En tu casa Dios te ha salvado y te ha rescatado de cosas que han sucedido terribles, pero nosotros a veces, hermanos, nos centramos o en nuestras propias obras o en las situaciones negativas de la vida. Dice la Biblia que guarden sus mandamientos. No hay mejor cosa que la palabra de Dios sea guardada en el corazón de las próximas generaciones. Y no sean, fíjense cómo dice la Biblia, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Fíjense, hermanos, estamos preocupados por las nuevas generaciones, o al menos yo estoy preocupado por las nuevas generaciones. ¿Qué estamos enseñando? Pero también Dios está preocupado por los padres. Hermanos, ¿estamos siendo rebeldes a la palabra de Dios? ¿Estamos realmente disponiendo nuestro corazón a un momento para estudiar la palabra? ¿O no somos fieles para con Dios?
Porque cuando somos fieles, hermanos, estamos afectando esa cadena generacional. Toda decisión que tomemos trasciende. Por eso, hermanos, en medicina familiar vemos patrones terribles en las familias. Patrones de violencia, patrones de alcoholismo, patrones de vicio, patrones de gritería, patrones de relaciones ilegales, ¿verdad? Así que, hermanos, la invitación de esta tarde es a reflexionar sobre tu árbol genealógico, a pensar que no eres el único y tu familia no está ajena a lo que tú haces, y que podamos, hermanos, de alguna manera empezar a ser fieles. Nunca es tarde para hacer bien las cosas. Probablemente ya tus hijos, algunos ya son adolescentes, probablemente ya tus hijos, algunos sean unos adultos o ya hayan formado otros hogares. Aún yo siento en el Señor que siempre hay oportunidad para mostrar fidelidad a Dios y para tratar que esa generación de la cual tú eres parte cambie su rumbo. Y cuando tú estés en la gloria, puedas encontrar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis generaciones o más buscando y alabando el nombre del Dios verdadero. Dios les bendiga, hermanos. Espero que ha sido de bendición el devocional de esta tarde. Dios les bendiga, hermanos.